Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a la Cámara de Comercio. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que celebramos hoy junto a nuestro socio jurídico premium Loira Abogados. Loira es una firma con capacidad 360 para cubrir todo tipo de necesidades referentes al derecho de los negocios. Cuenta con un equipo de profesionales altamente especializados, entre otros en el sector audiovisual y del entretenimiento que nos tiene aquí reunidos. Como siempre, aprovecho para animar a aquellas empresas que aún no sois socias del club a que nos preguntéis cómo podemos trabajar juntos. Os ayudaremos desde la Cámara a acercar vuestras soluciones a vuestros potenciales clientes. Dos pequeños detalles antes de empezar. Identificaros, por favor, en el chat con nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente. Y recordar que las dudas que os surjan podréis enviarlas a través del chat para que sean resueltas por los ponentes al final de la intervención. Bien, como decía, hoy estamos con Loira Abogados, en concreto con Teresa Valdelomar y Lara Domínguez. Tanto Lara como Teresa son abogadas especialistas en Derecho Tributario. Teresa es socia del Departamento de Fiscal con una trayectoria profesional de más de 20 años y ha asesorado a clientes de la industria a la que nos referimos hoy, tanto en el ámbito nacional como internacional. Lara es asociada al Departamento de Fiscal con una destacada formación y experiencia en el ámbito de tributación internacional. En esta primera parte de la sesión, Teresa nos va a explicar las deducciones fiscales y el contrato de financiación. Y a continuación, Lara se ocupará de darnos las líneas clave asociadas a la tributación de artistas bajo la normativa del impuesto sobre la renta de los no residentes. Teresa, Lara, buenos días, encantada de tenernos hoy con nosotros. Y Hola, no os voy a buenos robar días. más tiempo. Os doy paso, Teresa, por favor, cuando quieras, adelante, os escuchamos. Estupendo. Muchísimas gracias, Elena. Y muchas gracias a la Cámara por compartir otra vez un espacio con nosotras. Y buenos días a todos. Pues como acaba de explicar Elena, hemos estructurado la sesión en dos bloques. El primer bloque, que lo voy a hacer yo, va a estar relacionado con el impuesto sobre sociedades. Voy a iniciar un recorrido sobre las deducciones que establece la ley del impuesto sobre sociedades para producciones españolas y para producciones extranjeras. Y después haré una referencia al contrato de financiación, ¿no?, como alternativa a las AIEs tradicionales y que está en vigor desde el 1 de enero del 2021. A la hora de abordar esos dos puntos, vamos a tener en cuenta todas las novedades que creemos que son importantes para el ejercicio 2023 y que son tanto novedades legislativas como algunos pronunciamientos de la Dirección General de Tributos que han sido publicados a lo largo del año 2022 y alguno en el 2023 y que creemos que os pueden resultar a todos de interés. Y nos vamos a centrar, como decía, en deducciones por producciones españolas y extranjeras en territorio común, sin perjuicio de que todo lo que os contemos o que os cuente yo del contrato de financiación lo podéis hacer extensivo a artes escénicas y espectáculos en vivo. Y después Lara va a hacer una parte que va a estar centrada en la tributación de los artistas no residentes. Entonces, bueno, ella lo desarrollará un poco más, pero el motivo de querer dedicarle unos minutos en el webinar de hoy es porque recientemente la Agencia Tributaria ha publicado una nota informativa en la que, después de hacer una referencia al marco regulatorio, da criterios interpretativos. Entonces, bueno, nos parece que sin duda es sintomático de que es probable que inicie procedimientos de comprobación para asegurar que todos los obligados tributarios están cumpliendo con el marco regulatorio. Así que nada, empezamos. Pues en el ámbito fiscal, en el impuesto sobre sociedades, el marco jurídico tributario aplicable directamente no es complicado, ¿no? Es la ley del impuesto sobre sociedades y el reglamento de desarrollo. Dentro de la ley, el artículo 36 recoge las deducciones para las tres modalidades de producciones, las españolas, las extranjeras y la que se refiere a los espectáculos en vivo y a las artes escénicas y musicales. Y el contrato de financiación lo recoge el artículo 39.7. Pero a la hora de enfrentaros o a la hora de abordar todas las deducciones, todas las ayudas e incentivos que recoge el impuesto sobre sociedades, hay que tener otra normativa que no es puramente tributaria, pero que sin duda afecta, ¿no? Por un lado, nunca hay que dejar de mirar a Europa y a los límites de intensidad de las ayudas, que directamente impactan en la financiación de cualquier estructura que se quiera hacer alrededor de una obra audiovisual. Pero luego, además, de manera recurrente, desde hace bastantes años, tanto la Dirección General de Tributos como los tribunales, cuando han tenido que sentar un criterio interpretativo o aclarar alguna duda, acuden a normativa conexa con la industria, ¿no? Y en especial a tres bloques a los que hago referencia. Por un lado,
a la ley del cine y toda la normativa que la desarrolla. En este aspecto puntual de la ley del cine es muy importante que tengamos todos en cuenta el proyecto que verá la luz. No sé si será posible o no el último trimestre, como todo el mundo parece que queremos, de este año 2023, o si se seguirá retrasando, pero bueno, antes o después verá la luz, ¿no? En segundo lugar, la ley de propiedad intelectual, el texto refundido, porque las definiciones que vienen en estos dos bloques que acabo de mencionar son clave para la interpretación de algunos de los conceptos que vienen en la redacción del artículo 36. Y luego, en la medida en que el impuesto sobre sociedades es parte del resultado contable, pues es necesario, lógicamente, tener siempre en la mirada el Código de Comercio y toda su normativa de desarrollo. Empiezo por las producciones españolas y después por el contrato de financiación, puesto que es una de las producciones que otorga tal derecho, y finalizaré con las producciones extranjeras. Respecto a las producciones españolas, como decía en la introducción, haré referencia expresa a las novedades normativas. Solamente ha habido realmente una modificación en la redacción del artículo 36 con efectos 1 de enero del 2023, y sí que nombraré algunas consultas que me parecen de interés. En primer lugar, las obras audiovisuales incluidas. Son los largometrajes, los cortometrajes y las series de ficción, animación o documental. De cara a interpretar estos términos que vienen mencionados en el artículo 36.1, la Dirección General de Tributos directamente acude a la ley del cine para hacer una transposición, ¿no?, con las definiciones que recoge esta. Y en este sentido, destacar que las definiciones se están modificando y adaptando de manera relativamente significativa en el proyecto de ley. Entonces, bueno, lo deseable sería sin duda que una vez que vea a la luz la nueva ley del cine y de la cultura audiovisual, se modificase la redacción de las deducciones fiscales para que fueran términos simétricos, ¿no?, y hacernos la vida un poco más sencilla a todos, pero no sabemos si eso se materializará o no. Y en cualquier caso, una vez que se publique la ley, sin duda hay que hacer un estudio y una revisión de todos los conceptos que desarrolla. Las obras audiovisuales excluidas, aquí respecto a los informativos, acontecimientos deportivos y las meras reproducciones de cualquier tipo de acontecimientos y publicidad, no hay ninguna novedad, quedan fuera del ámbito de la deducción, pero sí que ha habido una novedad significativa en cuanto a los reality shows, porque ha publicado la Dirección General de Tributos una consulta en diciembre de 2022, que si bien está dirigida al 36.2, o sea, a las producciones extranjeras, sin duda va a tener va a comunicar al artículo 36.1. Espero a contar un poco el contenido de la consulta cuando llegue a las producciones extranjeras, pero bueno, he metido aquí una alerta porque inevitablemente debería ser simétrico, ¿no?, la conclusión. El sujeto pasivo, desde que se modificó la normativa el 1 de enero del 2021, es el productor y el financiador, y la condición o el concepto de productor, bueno, pues hay que tenerla muy en cuenta porque es esencial y ha dado bastantes sustos, ¿no?, en la interpretación que ha hecho la Dirección General de Tributos y los tribunales. Al final hace falta que concurran 3 requisitos. Debe tener la iniciativa, y cuando decimos iniciativa nos referimos a la capacidad de decisión. Debe asumir la responsabilidad de la producción y, por supuesto, tiene que ser titular de los derechos de propiedad sobre el intangible. En este sentido, también destacar que en el proyecto de la nueva ley del cine, por primera vez se incluye la definición de productor, y que a la hora de configurarla hace una remisión directa al texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, con lo cual ahí deberemos estar también todos atentos a ver cómo queda definitivamente la redacción de la nueva ley. La base de la deducción es el coste total de la producción. Aquí también destacar un pronunciamiento que ha dictado la Dirección General de Tributos en el año 2022, en el que se le pregunta directamente que, de cara a cuantificar la base de la deducción, si se debe estar al coste reconocido por parte del ICAC o si, por el contrario, hay que acudir al coste por el que está registrado el inmovilizado intangible en el balance. Y responde que es la Dirección General de Tributos que hay que mirar a este segundo, al coste contable. Con lo cual, como decía, otra vez, no solamente hay que tener en cuenta la normativa puramente tributaria, sino que además hay que tener en cuenta las normas, el Código de Comercio, normativa de desarrollo y lo que el ICAC va dictando a estos efectos.
entre ellas la resolución de 2013 en la que recoge cuáles son las normas de reconocimiento de movilidad intangible y dentro del intangible las obras audiovisuales. Forman parte también de la deducción los gastos por obtención de copias y publicidad, o sea, el P&A, que efectivamente, los que incurre efectivamente el productor, perdón, con el límite del 40%, ninguna modificación ni nada más que añadir. Exige que al menos el 50% de los gastos de la deducción se realicen efectivamente y se materialicen en territorio español. Aquí la misma consulta a la que me he referido en el punto anterior, la consulta vinculante 1811, recoge una aclaración que puede resultaros también de utilidad o de interés. En ese caso se le preguntaba a la Dirección General de Tributos si en el caso de una producción en la que todo el rodaje se efectuaba en el extranjero, pero la preproducción y la postproducción se hacía en España, superando el gasto incurrido en ambos procesos el 50%, si se estaba dentro de la deducción, y sí, ha habido luz verde. Y como siempre tenemos que minorar la base de la deducción en el importe de las subvenciones que se perciben para financiar, ¿no? Que es uno de los parámetros a los que nunca se les puede dar la espalda. Los porcentajes se mantienen, sigue estando el 30% respecto al primer millón y 25% sobre el exceso. Aquí tenemos una de las principales novedades, que es los límites cuantitativos de la deducción por producción. Con efectos 1 de enero del 2023 se han elevado notablemente. Ahora tenemos un límite general que es de 20 millones y en el caso de las series el límite se computa por episodio y es de 10 millones para cada uno de ellos. Sin duda, la modificación ha sido sustancial y ya con estos números nos acercamos bastante más a otras jurisdicciones, ¿no? Bueno, ha sido un proceso largo y arduo, pero bueno, ya las métricas van teniendo más sentido si queremos ser competitivos a nivel internacional. En caso de coproducción, estos límites se tienen que multiplicar siempre, porque hay que atender a los porcentajes de participación de cada uno de los coproductores. Y luego, además de estos límites que atienden a la producción en sí, tenemos los límites a la intensidad. Entonces, el límite general no se ha visto modificado. La deducción más el resto de ayudas que percibe el productor no puede superar el 50% del coste de producción. La ley del cine, el proyecto, contiene una novedad que sí que es relevante y es que ahora por primera vez se regula que en aquellos supuestos en los que se exceda el cómputo del 50% al que me acabo de referir, en primer lugar se va a hacer una regularización respecto a los incentivos fiscales y en su defecto, si no es suficiente con los incentivos fiscales, ya se va a hacer la regularización a las ayudas que se han percibido. Es una pena también, bueno, una pena, hubiera sido deseable que el proyecto de ley del cine, a la hora de regular también la intensidad máxima, atendiera al coste contable, ¿no? de la producción, pero me temo que parece, por lo menos la redacción que yo he utilizado para prepararme la ponencia, sigue mirando a coste acreditado ante el ICA. Los límites especiales para producciones específicas se mantienen, no se ha movido absolutamente nada, que los tenéis en la presentación, que oscilan desde el 85 al 60 en función de determinados parámetros que afectan a la tipología o a las condiciones en las que se ejecuta o se realiza la producción. Mecánica de la deducción, ¿cómo funciona? La deducción, en el caso de las producciones españolas, la deducción se va generando cada periodo impositivo en función del gasto incurrido. Con lo cual, primero se va generando y solamente se puede aplicar en el momento en el que se cumplen dos condiciones. La primera es que se obtengan dos certificados, el de nacionalidad y el del carácter cultural que emite el ICA o el organismo equivalente en la comunidad autónoma. Y el segundo es la entrega de una copia en la Filmoteca Española o en el organismo equivalente a la comunidad autónoma. Aquí sí que ha habido una consulta que os la traslado también por si os resulta de utilidad y que es importante para tener en cuenta, y es que a la hora de valorar el cumplimiento de los requisitos de los certificados, los dos que he mencionado, nacionalidad y carácter cultural de la obra audiovisual, no se atiende o no es vinculante la fecha de emisión o de notificación de los certificados, sino que se atiende la fecha de solicitud.
Así que si en calendarios muy apurados en los que se solicitan estos certificados pues en diciembre y tenemos un corte de año natural y se notifican en enero, sí que podríamos aplicar la deducción desde la fecha de solicitud o computando la fecha de solicitud. Animación sigue exactamente igual, puede aplicar la deducción en atención a la obtención del certificado de nacionalidad. Para poder consolidar la deducción, el mantenimiento del porcentaje de titularidad durante los 3 años tampoco ha sufrido ningún tipo de modificación, que eso no obsta o no impide que se puedan suscribir acuerdos para comercializar total o parcialmente los derechos de explotación de la obra. Los límites de aplicación máximos en atención a la cuota íntegra tampoco han sufrido modificación. El límite general del 25% sigue tal y como estaba, y el especial, que se incrementa hasta el 50% en función de los gastos e inversiones que se han realizado en el periodo impositivo en curso, igual. Y el plazo de aplicación de los 15 se mantiene, asimismo como la especialidad que plantean las empresas de nueva creación y aquellas que han obtenido pérdidas pero que se han saneado aportando recursos, porque en estos 2 últimos casos el cómputo de los 15 años se difiere hasta el primer ejercicio en el que se producen unos resultados positivos. Bueno, pasamos ya al contrato de financiación. El contrato de financiación se ha dado bastante de qué hablar, ¿no?, a lo largo del año 2022. Aunque entró en vigor, como decía al inicio de la presentación, el 1 de enero del 2021, a mediados del 22 la Dirección General de Tributos publicó una consulta que era totalmente contradictoria, con una conclusión totalmente distinta a cómo veníamos interpretándolo todos los que tenemos que enfrentarnos, ¿no?, a la normativa tributaria, ¿no?, tanto productores como inversores como abogados. Entonces, bueno, fue un susto y se organizó un buen revuelo, fruto del cual, gracias además a todo el trabajo superactivo de todas las asociaciones y de todos los agentes, ¿no?, de la industria, se consiguió meter en diciembre, prácticamente con las uvas, una reforma que pusiera paz o que aclarara los puntos que la consulta precisamente había tirado, ¿no?, porque había resultado de una manera totalmente imprevista. Y tanto es así que la reforma que se introdujo en diciembre se ha introducido con efectos 1 de enero del 21, de tal forma que da paz a todo lo que ha sucedido, a todo lo actuado desde el 1 de enero del 21 en adelante. Y ahora hago referencia a esas modificaciones. Como me imagino que sabréis muchos de vosotros, el contrato de financiación se introdujo como una vía alternativa a las AIEs, que son estructuras más complejas, más complicadas, con un poco más de inseguridad jurídica en algunos de los aspectos, con una rentabilidad superior, pero más complejas, ¿no?, como decía. Y el contrato de financiación es verdad que es rápido, es sencillo y de momento yo creo que funciona, una vez que ya ha habido paz, de maravilla. ¿Cómo se configura? ¿Cuáles son las características? Pues al final, un financiador de las producciones que se recogen en los apartados 1 y 3, que son las producciones españolas y espectáculos en vivo, puede aplicar las deducciones que se generen en las mismas condiciones que el productor. Para que pueda hacerse este trasvase o esta transparencia de las deducciones, lo que tiene que hacer el financiador es aportar cantidades que necesariamente tienen que estar destinadas a financiar la totalidad o parte de los costes de producción y los gastos de P&A hasta un porcentaje del 30%. En ningún caso, eso es una de las prohibiciones expresas de la norma, puede adquirir derechos de propiedad intelectual o de otra índole sobre lo intangible. Esto enlaza un poco con lo que os acabo de contar, que el productor del 36.1 tiene la obligación de mantenimiento de 3 años. ¿Vale? Aterrizando el tema de las cantidades, que es precisamente donde se organizó un gran revuelo, ¿no? El artículo se distingue 2 tipos de cantidades: las cantidades que están destinadas a la financiación de la producción y las cantidades que están destinadas a la financiación del P&A. Empezando por las primeras, las que están destinadas a la financiación de la producción, las puede aportar el financiador en cualquier fase de producción. Y además lo puede hacer, y esto es muy importante porque era la base de cómo estábamos funcionando, con carácter previo o posterior al momento en el que el productor incurre en los gastos que generan esa base de deducción. Solamente hay un requisito temporal que no se puede perder de vista, y es que
hay que hacer los desembolsos siempre antes de que se obtengan los certificados del ICA, en el caso del 36.1, o del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, en el caso del 36.3. Y si hablamos de los gastos de P&A, se pueden hacer con carácter previo o posterior a que el productor incurra en los mismos, pero nunca se pueden hacer después del periodo impositivo en el que ha incurrido el productor, como límite temporal máximo. La rentabilidad del contrato, o sea, de la figura del producto financiero es de un 20% bruta, no puede superar. Decía al principio que la de las AIS es superior, pero bueno, hay que poner en balanza cuándo conviene ir a una estructura, cuándo conviene ir a otra. Y está sometido a unos requisitos formales básicos, ¿no? Hay que suscribir un contrato de producción que tiene que tener como mínimo el contenido que indica el 39.7, que no es nada tampoco complicado, ¿no? Es la identidad de las partes, hay que describir la producción, hay que dejar constancia del presupuesto de producción, de los costes de producción y de los costes de P&A, indicando los gastos que se han materializado en territorio español. Además hay que también hacer un desglose de la estructura de financiación y ese contrato que se suscribe hay que comunicárselo a la agencia tributaria en un escrito que firman las dos partes, el financiador y la productora, junto con una certificación del cumplimiento de los requisitos de la emisión de los certificados a los que me he referido. Se ha introducido una restricción que es importante y es material, y es que no puede aplicar la transparencia, no se pueden transparentar o traspasar las deducciones del 36.1 y del 36.3 entre partes vinculadas. Cuando decimos partes vinculadas, hay que acudir a las definiciones de partes vinculadas que recoge la propia ley del impuesto sobre sociedades. Y en el caso del financiador, el límite general para aplicar la deducción que le traspasa el productor deja de ser de un 25% y se incrementa hasta un 50% cuando el importe de la deducción imputable al financiador es igual o superior al 25% de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición internacional y las bonificaciones. Y ya para cerrar la parte del contrato de financiación, pues hace referencia a los criterios contables que tienen que aplicar tanto prestamista y prestatario y las implicaciones fiscales de estos criterios. Todo esto lo menciono en relación con una consulta que también ha publicado la Dirección General de Tributos y que es relevante. Este mecanismo existía ya en territorios forales para deducciones de I+D+I, por ejemplo. Entonces, a la hora de dictar la resolución, la consulta, la Dirección General de Tributos se ha apoyado en la postura que ha tenido el ICAC en relación con esos precedentes, ¿no? Entonces, por ir al punto más importante, en el caso de la productora que recibe la financiación, se considera que es un importe o una cantidad asimilable a una subvención. Entonces hay que aplicar la norma de registro y valoración del Plan General Contable para subvenciones, lo que implica que se incorpora el resultado. Y en la consulta que se le ha formulado expresamente indica que no hay que hacer un ajuste negativo para eliminar el efecto que tiene en base imponible, ¿vale? Y respecto al inversor, es un producto financiero por diferencial. Bueno, y ya por último, para cerrar mi parte, voy a hacer referencia a la deducción del 36.2, que es la de producciones extranjeras. Obras incluidas. Obras incluidas, como mencionaba al tratar las producciones españolas, pues son las mismas que en el 36.1. Entonces, en su momento, cuando se quiso introducir con efectos 1 de enero de 2015 la deducción del 36.2, entre las peticiones de algunos de los partidos políticos se quiso introducir a la industria del videojuego, pero bueno, finalmente se quedó fuera. Así que, como digo, hay una simetría de las obras que son cualificables en el 36.1 y en el 36.2. Y aquí es importante tener en cuenta lo que mencionaba respecto a la interpretación que hace la Dirección General de Tributos, ¿no? Que o bien se apoya en normativa conexa, que contiene definiciones que puede utilizar, o bien se apoya en otras ocasiones directamente en el diccionario, vamos, a la Real Academia Española. Entonces, hay dos consultas que sí que nos parecen relevantes.
Hay una consulta, una única, por el momento yo no tengo conocimiento de más, en la que la Dirección General de Tributos expresamente considera que un episodio piloto, si cumple con todos los parámetros y todas las métricas económicas, sí que puede entrar dentro del 36.2. Y luego está esa consulta emitida en diciembre de 2022, a la que me he referido antes, y que resuelve una consulta que se efectúa en relación con un reality show. Es una consulta que sin duda es importante, habrá que ver un poco el recorrido que tiene todo esto y cómo acaba enlazando con el ICA y con la necesaria concurrencia de que tenga un componente cultural, la obra que está en el 36.2, ¿no? Y en el 36.1. Bueno, lo que viene a establecer la Dirección General de Tributos es un descarte. Cuando se le hace se le plantean los hechos, los revisa y viene a decir lo siguiente. Dice, bueno, evidentemente no es yendo a la literalidad del artículo 36.2, no es un largometraje, no es un cortometraje, no es una serie de animación ni de ficción, veamos si es una serie documental, siempre y cuando haya una producción seriada, que la consultante así lo afirma, ¿no? Entonces, a la hora de ver si es un documental, acude a la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y entiende que si este reality show tiene un contenido informativo o divulgativo o educativo, entra dentro. Entonces, bueno, ahí lo dejo, porque seguro que puede ser muy interesante. Vale, parámetros de la deducción. El gasto mínimo de 1 millón no se ha movido, sigue exactamente igual y no ha sufrido ninguna modificación. Las excepciones que hay para animación, en el que el gasto mínimo es de 200.000 y para efectos visuales, que se puede aplicar la deducción sin llegar al umbral del millón, pero con unas especialidades en cuanto a la cuantificación, siguen exactamente iguales. Es importante hacer dos reflexiones, ¿no? La primera, a la hora de establecer el gasto mínimo de 1 millón, hay que interpretar que el gasto mínimo de 1 millón, o sea, el gasto realizado en territorio español, es igual que la base de deducción. No está resuelto, pero sin duda yo creo que es algo que hay que plantearse o darle una vuelta, ¿no? En la medida en que la base de deducción es cierto que comienza la literalidad del 36.2 estableciendo que son gastos realizados en territorio español, pero completa especificando directamente relacionados con la producción, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que puede haber muchas situaciones en las que haya gastos efectivamente realizados en territorio español no cualificables, que si se computan se excede el millón. Pero bueno, ahí lo dejo. Y después hay otro comentario que creo que es importante poner aquí de manifiesto y está relacionado con el aumento de las deducciones máximas por producción. Al igual que ha pasado con el 36.1, se ha modificado y se han elevado, ¿no? con el objetivo de atraer producciones extranjeras a España. Ahora el límite general es de 20 millones de euros y en el caso de series de ficción, animación o documental, el límite es de 10 millones por cada capítulo. Entonces aquí queda un poco el interrogante de ver si una vez que se atiende a ver el límite máximo por cada capítulo, si el gasto mínimo va unido también a cada capítulo. Puede tener un impacto muy relevante en postproducción y efectos visuales, por ejemplo. No está resuelto por el momento y no hay que descartar que la Dirección General de Tributos publique alguna consulta a tal efecto. La base de deducción sí que ha sufrido también, sí, ha sufrido modificación. Desde que la norma entró en vigor, existían dos reglas generales a las que había que mirar siempre que se quería aplicar el artículo 36.2, ¿no? Debían ser gastos directamente relacionados con la producción y además tenían que estar localizados en territorio español. De cara a ver si un gasto estaba localizado en territorio español, y tenemos que seguir haciendo exactamente lo mismo, hay que aplicar los criterios que ha venido sentando la Dirección General de Tributos. Si hablamos de entregas de bienes físicos tangibles, me refiero, son bienes que se ponen a disposición
físicamente en territorio español. Y si son prestaciones de servicio, exigen que se presten materialmente en España, en el territorio de aplicación del impuesto. La correlación directa pues, implica que tienen que ser gastos directamente relacionados con la producción. Entonces, bueno, ahí la Dirección General de Tributos, desde que entró la norma en vigor, ha publicado bastantes consultas al respecto, en los que ha bajado al detalle de ver que es un gasto directo y que no. Entonces, gastos que no son directos o que no están relacionados con la producción, pues todo el personal puramente administrativo, contable o financiero, los gastos de gestoría o de abogados o de auditores. Hay muchas consultas, como digo, se puede acceder a ellas con relativa facilidad y son bastante aclaratorias. Sí, es verdad, luego cuando hay que bajar un poco al detalle, se plantean muchas dudas, pero bueno, por lo menos sí que hay bastantes consultas emitidas a esos efectos. De hecho, uno de los gastos que la Dirección General de Tributos, contra todo pronóstico, al menos en mi opinión, que decidió que no está directamente relacionado con la producción, pues fueron los gastos asociados a COVID-19, ¿no? Era impensable hacer un rodaje sin una inversión en la seguridad, bueno, pues se quedaron fuera, ¿no? La modificación viene, en cuanto a base de deducción, en el personal creativo. Hasta el 31 de diciembre de 2012 formaban parte de la base de deducción los gastos del personal creativo directamente asociado a la producción, pero tenían dos requisitos, un límite cuantitativo y uno de residencia fiscal. Desaparece el límite cuantitativo porque solamente podían formar parte de la base de deducción hasta 100.000 euros. Ya no, lo cual es fenomenal, porque la deducción cuantitativamente se ensancha. Sobre todo yo creo que impacta mucho en animación o en los que los procesos de producción son bastante largos y entonces enseguida pues, se podía llegar al tope y, bueno, y en otros, y en personal creativo que directamente pague la compañía que ejecuta, ¿no? Española. Se mantiene, sin embargo, el requisito de residencia para el personal creativo. La residencia debe ser fiscal aquí en España, en otro Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo. Y aquí hay que tener en cuenta siempre que en un ámbito de comprobación de la deducción, la carga de la prueba es del productor ejecutivo español que está realizando la producción, con lo cual hay que tener la precaución de tener pruebas documentales de esas residencias fiscales. No pasa por otra que tener certificados de residencia fiscal que hay que solicitar, que es una verdadera lata, pero bueno, que no hay otra forma de acreditarlo. Respecto a industrias técnicas y otros proveedores, no se exige el requisito de la residencia y, de hecho, expresamente la Dirección General de Tributos ha señalado que, con independencia de la nacionalidad del proveedor, si la entrega del bien se realiza en territorio de aplicación del impuesto o el servicio se presta materialmente aquí en España, entran dentro de la deducción. Ay, perdón, me queda. Los porcentajes no han sufrido ninguna modificación. Está, bueno, el porcentaje que podemos llamar un poco general, ¿no? Que es el que se recoge en el apartado A, que coincide con el del 36.1, es el 30% respecto del primer millón que entra en base de deducción y el 25% sobre el exceso. Como ya he mencionado, los topes se han aumentado sensiblemente. Hemos pasado a un tope de 20 millones por cada producción y a un tope de 10 millones por cada episodio en el caso de series. Y aquí sí que hay que tener en cuenta los límites de intensidad, tanto los que vienen en el propio 36.2 de la ley como el que viene en el reglamento. Y en el caso de los efectos visuales, cuando no se alcanza el umbral mínimo del gasto de 1 millón de euros, se puede aplicar la deducción del 30%, pero si bien no se puede superar la intensidad máxima aprobada por la Unión Europea, que es de 200.000 euros para un periodo de 3 ejercicios consecutivos. Y en ese cómputo de 200.000 hay que tener en cuenta tanto la deducción como el resto de las ayudas que haya podido obtener el sujeto pasivo. Ahí, bueno, creo que es de bastante utilidad que se utilice como
como complemento para poder hacer los cálculos de la deducción el reglamento de la Unión Europea, que contiene bastantes fragmentos para saber cómo hacer el cálculo de los minimis en esos 3 ejercicios corridos y cómo funcionar. Está sometido el 36.2, igual que pasa con el 36.1, a una serie de obligaciones formales, que son 3. Primero, el certificado cultural que tiene que emitir el ICA. En segundo lugar, hay que incluir en los títulos de crédito determinada información que viene desglosada en la norma. Y por último, tiene que quedar autorizado el uso a la Administración o al Gobierno de España a todo el material de prensa, ¿no? Para conseguir atraer a nuevas producciones extranjeras. Respecto al punto número 1, que es el certificado cultural, lo cierto es que hay veces, o en nuestra experiencia, hay veces que en determinados tipos de service que se hacen en España es complicado, ¿no? Estoy pensando especialmente a veces en postproducción o en efectos visuales, en los que la visibilidad sobre la foto completa de la producción pues no se tiene, ¿no? Ahí pues poco que hacer, acompañar a todos los que podamos en la solicitud de certificado, pero bueno, que es verdad que la norma no es tan fácil, ¿no? O sea, no se puede implementar igual en todos los tipos de servicios que se hacen. Luego, el segundo comentario que aplica también al 36.1 es que la orden del ICA que regula la emisión del certificado cultural establece expresamente que una vez emitido y reconocido el carácter cultural de la producción, se puede revocar ese reconocimiento de carácter cultural cuando al revisar la calificación se comprueba o se constata que los hechos comunicados no son los que realmente se ven o ha quedado en la obra una vez finalizada. Entonces, bueno, pues en el caso de las producciones extranjeras, en las que el rebate normalmente se entrega al cliente, o en el 36.1, donde hay estructuras de financiación bastante complicadas alrededor de las deducciones, pues no, es para pensarse, ¿no? Darle una vuelta. Respecto a la información a incluir en los títulos de crédito y la autorización de uso, bueno, pues simplemente recomendar a todo el mundo que, por supuesto, expresamente en los contratos de servicios de producción se incluyan y que se tenga el firme compromiso de la productora extranjera de dar cumplimiento a estos 2 aspectos, ¿no? Para no poner en peligro la deducción. Y todo esto que acabo de decir de la inclusión en los contratos enlaza con la última diapositiva de la gestión de la deducción, ¿no? Aquí no ha habido ninguna modificación y solamente os queríamos trasladar pues, que al final en el 36.2 tenemos 2 relaciones totalmente distintas, ¿no? Por un lado está la relación de la sociedad española que se encarga de la producción ejecutiva con la administración tributaria y por otro lado totalmente distinto es la relación que tiene la productora española con su cliente, ¿no? Con la productora extranjera. Y entre ellos, administración tributaria y productora extranjera jamás se encuentran y no comunican. Entonces, bueno, eso conlleva bastante inseguridad jurídica a todas las partes, ¿no? A todos los actores, pienso en la productora extranjera y en la productora española. En el flanco o en lo que afecta a la relación entre la productora española con la administración tributaria, bueno, los tiempos y la gestión de la deducción, pues esta deducción se va acreditando conforme se va incurriendo en el coste y se va ejecutando la producción y a diferencia de lo que ocurre con el 36.1 se puede ir aplicando, se obtiene vía monetización, de tal forma que si hemos incurrido en unos gastos a lo largo del ejercicio 22, al presentar la declaración en julio de este año próximo 23, si no hay cuota íntegra, se puede solicitar la monetización y lo devuelven. No hay plazo máximo, pero bueno, ya está, lo devolverán, ¿no? Ahí destacar que ahora en 2023 ha emitido una consulta a la Dirección General de Tributos y en la que establece que aunque exista la obligación para la Service española de aplicar la tributación mínima, puede monetizar la deducción del 36.2. En este flanco de la relación entre la sociedad española y la administración tributaria, sobre todo subrayar el control tributario de la deducción, que puede realizarse en cualquier momento. En mi experiencia con carácter previo, de momento, siempre que ha habido un control tributario ha sido antes de obtener la devolución,
De momento a mí no me ha sucedido al revés, pero bueno, pudiera ser perfectamente, porque aquí juegan y operan los plazos de prescripción. Entonces, en nada vincula a la administración que se materialice la devolución monetaria que se ha solicitado para luego no regularizarla, lo cual lo puede hacer dentro del periodo de prescripción y sin duda es evidente que tiene o conlleva una complejidad importante cuando has dado ese dinero a tu cliente, que es una productora extranjera en otro país, ¿no? Y en el flanco de la service española con el cliente, pues bueno, destacar aquí que somos conscientes muchas veces, ¿no?, de la complicación que tiene calcular o estimar el tax rebate cuando se están tirando los primeros números y directamente el cómo haces el cálculo, cómo la cifra final que resulta puede implicar que la producción se vaya a otro país, ¿no?, porque no seamos competitivos. Entonces, bueno, aquí trasladaros y recomendaros que miréis sin duda todas esas consultas de la Dirección General de Tributos que os he comentado, que más o menos dan un poco de luz de lo que es elegible y es no elegible. Y dentro de esas consultas hay algunas que están enfocadísimas en imagen real, pero hay otras que están enfocadas también en animación y en efectos visuales, que son mundos totalmente distintos y con composiciones y cuentas de pérdidas y ganancias diametralmente distintas. Importante también cuidar y reflejar y manejar bien la información con el cliente extranjero y con la productora extranjera, y que el contrato de servicios de producción, que el PSA, recoja realmente y esté amoldado a los tiempos prácticos de cómo funciona la gestión de la deducción. Reflejar también, muy aconsejable, qué pasa, o regular qué pasa si hay una regularización tributaria del tax rebate, cómo se va a gestionar. Misma reflexión respecto al IVA, porque normalmente también son importes que se tienen que devolver a la producción, a la productora extranjera. Los aspectos creativos y vamos a centrarnos en un primer momento en el marco legal aplicable a una producción audiovisual. Reglas a veces complejas, menos con los principios básicos, porque van a afectar de una manera o de otra vuestra producción, especialmente si esperáis contar con financiación pública. Después del marco legal os vamos a hablar de una serie de momentos fundamentales en la producción de vuestra película. Algo que no sé qué es. Son cosas que vais a tener que comunicar al ICA, como el inicio y el fin del rodaje. Disculpa, Teresa, date otra vez audio, ¿vale? Porque parece que se nos ha acoplado. Date audio, Teresa, porque he tenido que silenciar a todos. Elena, ¿me oyes? Ahora, perfectamente. Venga, adelante. He tenido que silenciar a todo el mundo, lo siento. Venga, adelante, seguimos. Muchas gracias. Vale, no, y ya por último, hacer o cuidar y hacer una mínima referencia, que yo creo que también es muy importante, a aquellos casos, o sea, un heads up, a aquellos casos en los que hay una financiación puente de un tercero en relación con un tax rebate, ¿no? Que hay que echar un ojo y cuidar bastante la redacción de los documentos de tal manera que no se pueda alterar en ningún caso la condición de productor ejecutivo y que no se le asimile a productor, porque, claro, peligraría la deducción. Así que nada, pues con esto yo ya he terminado y le doy paso a Lara. Muchas gracias. Recojo el testigo, muchas gracias, Teresa. Y pasamos a la segunda y última parte de la ponencia, que intentaré que sea lo más didáctica, simplificada y breve posible, ¿no? En esta última parte, fijaos, nos vamos a adentrar en el mundo de la fiscalía internacional para abordar un tema candente y de rabiosa actualidad, que es relativo a la tributación de los artistas. Si bien es verdad que el título original de la ponencia incluía también a los deportistas, nos vamos a referir únicamente a los artistas a efectos de simplificación y por cuestiones de tipo de audiencia, pero sí que matizo que la tributación de los deportistas está regida por las mismas normas y más concretamente por los mismos preceptos que las de los artistas a nivel internacional, y por ende lo que ahora os voy a contar es en gran medida extrapolable al ámbito deportivo, salvando evidentemente las diferencias y matices de industria. Y vamos con la primera diapositiva. Y vamos a empezar además contestando a dos preguntas que probablemente os estaréis haciendo, ¿no? La primera, ¿por qué es importante esto que os vamos a contar? Y la segunda, ¿por qué os puede interesar?
Empezamos con la primera, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, pues es importante, como ya adelantaba Teresa, porque la agencia tributaria ha puesto el foco en los últimos años, tal y como ha avisado en diversas ocasiones, y ya sabéis que quien avisa no es traidor, en la tributación de las rentas artísticas y deportivas percibidas por no residentes en España, y como colofón viene a publicar el pasado 28 de marzo una nota técnica que abarca expresamente esta materia, ¿no? Y en esta nota empieza advirtiendo la complejidad, discrepancia y posible litigiosidad de la materia para acabar haciendo una suerte de refundición de la normativa internacional, de la normativa interna española, de la doctrina y la jurisprudencia existente, que acompaña además de una serie de conclusiones. Todo ello nos lleva a pensar en una intensificación del control sobre este tipo de rentas y por ende nos tiene que saltar automáticamente la alarma cuando nos encontramos con ellas. Bueno, ¿y por qué tanta complejidad? Pues porque al final en el panorama internacional, en el panorama fiscal internacional, interactúan diversas normas que hay que interpretar y aplicar debidamente para acertar en el análisis. Y no es fácil. Nos encontramos con convenios de doble imposición internacional suscritos por España que se interpretarán de conformidad con sus propios términos y los contenidos en el modelo de convenio de la OCDE, ¿vale? A efectos aclaratorios, y además nos vamos a encontrar con la normativa interna española, que está conformada esencialmente por la Ley del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes y su reglamento de desarrollo. Y ahora sí, vamos con la segunda pregunta, ¿por qué me interesa esto, no? Bueno, pues al final aquí, por tipo de audiencia y por la primera parte de la ponencia, estamos esencialmente en el marco de productoras de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental, y de productoras de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales. Ahora hablamos de conciertos, obras de teatro, musicales, espectáculos de danza, festivales y otros eventos similares, ¿no? Bueno, pues la alarma nos tiene que saltar cuando estas productoras contratan a un artista residente fiscal en el extranjero. Este es el detonante. Y aquí enfatizo la parte de residente fiscal, porque a estos efectos no va a dar igual o es irrelevante la nacionalidad. Lo relevante verdaderamente es dónde resida el artista de conformidad con la normativa fiscal aplicable. Dicho esto, ¿por qué nos interesa? Pues porque si estas entidades contratan a un artista residente fiscal en el extranjero, pueden tener obligación de retener e ingresar en la agencia tributaria española un determinado porcentaje sobre el rendimiento íntegro que abonen al artista por su actuación, que va a ser del 19% si el artista es residente en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo y del 24% en caso contrario. Esto no es baladí, el retenedor es un verdadero sujeto pasivo de una obligación tributaria autónoma en virtud del artículo 23.1 de la Ley General Tributaria, que es la de ingresar en plazo las retenciones a través de los modelos tributarios pertinentes, so pena de sanción por infracción, además grave o muy grave, e intereses de demora. Y aquí vamos a hacer una distinción para irnos al ámbito práctico, nuevamente atendiendo al tipo de audiencia y vamos a identificar posibles escenarios, ¿no? En primer lugar, largometrajes, cortometrajes cinematográficos o de series audiovisuales residente fiscal en España, ¿vale? Contrata a Scarlett Johansson para rodar una película en España o parte de ella. También nos podemos encontrar con el supuesto en el que una productora ejecutiva residente fiscal en España que presta un servicio en virtud de un PSA, contrata a Tom Hanks, por ejemplo, para rodar una película en España o parte de ella. Pero es que también nos podemos encontrar con el supuesto en el que una productora de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales residente en España contrate a Bruce Springsteen para que dé un concierto en España, ¿no? Bueno, pues en estos tres escenarios encontramos un denominador común, que es la residencia de la entidad contratante en España, ¿vale? La residencia fiscal. Y en estos tres supuestos, la productora española va a tener obligación retenedora de conformidad con las normas que os vamos a sintetizar, ¿vale? Tendríamos también un posible cuarto escenario, y es que la contratación del artista no residente en España se produzca ya no por una sociedad residente en España, sino por una sociedad no residente, por una sociedad extranjera, ya sea por un tema de coproducción o por el tax rebate del artículo 36.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades que os comentaba Teresa. En este último caso, siempre y cuando la entidad residente en el extranjero no tenga establecimientos
permanente en España, y habría que echarla caso a caso porque no es un tema sencillo, no tendrá a priori obligación retenedora, lo que significa que será el artista en cuestión el que tendrá que autoliquidar e ingresar sus impuestos en España como no residente, ¿no? Y hasta aquí hemos sentado las bases y quizá, fijaos, esto era lo más importante que os quería transmitir, es decir, que si contrato a un no residente ya tenemos un componente de fiscalidad internacional que me tiene que hacer saltar una primera alerta. Que si ese no residente es además un artista, entramos en un terreno pantanoso de elevado control por parte de la agencia tributaria en el que entran en juego además determinadas normas especiales que ahora veremos. Y que si somos entidades residentes en España o con un establecimiento permanente en España, entonces somos sujetos pasivos retenedores y recordemos que la falta de ingreso de retenciones se considera infracción tributaria grave o muy grave. Y ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva para hablar del quién, es decir, a quién nos estamos refiriendo cuando hablamos de artista, porque esto es un concepto un tanto abstracto, ¿no? Bueno, pues en términos generales, la expresión artista va a exigir, fijaos que en su actividad concurra la existencia de un elemento de espectáculo o diversión. Y van a tener esta consideración, por ejemplo, los actores de cine, de teatro, de radio, de televisión, los músicos, y la agencia tributaria ha añadido también los DJs o pinchadiscos, ¿no? Cuando incorporen un elemento de espectáculo o diversión, ¿vale? Así es que, como veis, el término de artistas a estos efectos difiere en realidad de su significado al uso, que abarcaría también, por ejemplo, a pintores, escultores y artistas plásticos, ¿no? Y aquí nos surge otra pregunta, o sea, ¿quiénes aún participando de una manera u otra en un espectáculo artístico no van a tener consideración de artista a nuestros efectos? Bueno, pues siguiendo las pautas establecidas en los comentarios al modelo de convenio de la OCDE, estarían fuera del ámbito subjetivo, pasamos a la anterior diapositiva, que es donde están enumerados, a título de ejemplo, pues los conferenciantes, el personal administrativo de apoyo, el personal técnico, por ejemplo, los cámaras en el rodaje de una película, los productores, los directores cinematográficos, los coreógrafos, el equipo técnico y acompañantes que viajan con un grupo musical, los directores artísticos, los profesores de baile, escenógrafos, directores de sonido, operadores de cámara, ¿vale? Todos estos roles no se van a encontrar amparados o no se van a definir como artistas en la normativa fiscal internacional a estos efectos, ¿vale? Con lo cual los dejamos a un lado y nos centramos, como decía, en actores de cine, teatro, radio, televisión, músicos, DJs, etcétera, ¿vale? Pero bueno, ¿y qué pasa si una misma persona tiene dos roles a la vez, ¿no? Y uno sí que se considera artístico, mientras que el otro no. Es decir, una persona que dirige un espectáculo y a la vez actúa en él, o dirige y produce una película y a la vez actúa también en ella, ¿no? En estos casos deberemos tener en cuenta la naturaleza de la actividad predominante o principal, y las rentas, incluidas las derivadas de la actividad que se considera accesoria, tributarán conforme a la actividad predominante o principal, de tal forma que si esta actividad predominante es la artística, se van a calificar todas como rentas artísticas y van a tributar como tales. En caso de que no haya actividad predominante como tal, pues deberemos sin más escindir, ¿no?, la calificación de las rentas y que cada una de ellas tribute de conformidad con su naturaleza. Y ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Hemos hablado de quién, ya hemos definido lo que es un artista a nuestros efectos. Y ahora, ¿qué pasa con el qué, ¿no? O sea, ¿cuáles son las rentas que se consideran artísticas? ¿Cuáles son las rentas que van a tributar de conformidad a la normativa especial, ¿no? Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar con dos tipos de renta. Por un lado tenemos las derivadas directamente de la actuación del artista y por otro las rentas indirectas o periféricas a la actuación del artista, ¿no? En un nivel nuclear, porque al final es la piedra angular de la tributación fiscal de los artistas, o sea, de la tributación de los artistas, nos encontramos las rentas derivadas directamente de la actuación del artista, ¿vale? Y en términos generales se consideran rentas artísticas todas aquellas que se deriven de la actuación personal del artista y puedan vincularse al acto, evento o espectáculo en cuestión. Y aquí incluimos las rentas derivadas de los ensayos realizados en el estado de actuación, ¿vale? Si estamos ante este tipo de rentas y estas rentas provienen de actividades realizadas en España,
podrán gravarse sin ninguna limitación en España, sin perjuicio de la tributación que proceda en el estado de residencia del artista, en cuyo caso existiría una doble imposición que se paliaría con los mecanismos que procedan en el estado de residencia, ¿vale? La tributación en España sobre estas rentas como no residentes fiscales, como artistas no residentes fiscales, será del 19%, como comentaba antes, sobre el importe bruto percibido si el artista es residente fiscal en la Unión Europea o Espacio Económico Europeo, y del 24% en caso contrario, y estos serán los importes que el sujeto obligado a retener, el retenedor, deberá ingresar en la agencia tributaria a través de los modelos tributarios pertinentes en su caso, ¿vale? Y tenemos por el otro lado, ¿vale?, alrededor de esta renta nuclear, las rentas periféricas a la actuación del artista. Aquí hablamos de rentas que guardan una estrecha relación con la actuación de los artistas en un Estado, ¿no? Y a estos efectos, ya estamos con los conceptos jurídicos indeterminados. ¿Qué es estrecha relación? Bueno, pues la agencia tributaria establece que cabe considerar que existe dicha estrecha relación cuando razonablemente quepa entender que no se habría obtenido la renta en ausencia de dicha actuación. Y esta vinculación o estrecha relación puede deducirse al final por dos vías, ¿no? La primera, teniendo en cuenta el momento en el que se ha celebrado la actuación, el evento, el espectáculo, el rodaje, ¿vale?, en cuyo caso hablamos de una vinculación temporal de la renta, o valorando, por otro lado, los motivos de la generación de la renta en cuestión, en cuyo caso hablamos de vinculación de la renta por su naturaleza, ¿vale? Y en este marco de las rentas periféricas hay algunas que han sido tradicionalmente conflictivas y hemos incluido en la presentación algunas de ellas, ¿no? De las que aparecen en la diapositiva va a haber tres que ya os adelantamos que no se van a considerar artísticas en términos generales, ¿no? Esto, como todo, al final hay que analizarlo porque hay supuestos especiales dependiendo de la casuística, pero no se van a considerar rentas artísticas a efectos generales. Ya que hablamos de, por ejemplo, la remuneración obtenida por las entidades no residentes dedicadas a actividades de producción, ¿vale?, escenario, iluminación, equipos y técnicos de sonido, transportes de los equipos y del personal técnico, esto no se va a considerar una renta artística. Tampoco se va a considerar renta artística las rentas derivadas de la cancelación de un evento, porque se entiende que tienen carácter indemnizatorio y que no proceden de una actuación propiamente dicha. Tampoco van a tener carácter de renta artística las satisfechas por servicios de restauración, catering, transporte y en general por servicios colaterales al evento, ¿vale? Pero hay dos que sí se pueden considerar artísticas y son los derechos de propiedad intelectual y los derechos de imagen. ¿Vale? Vamos, actual. Aquí se van a considerar rentas artísticas, pues mirad, cuando responden, por ejemplo, a pagos por la comercialización de productos que incorporen el nombre o la imagen del artista, que son los denominados derechos de merchandising, siempre que esta comercialización se lleve a cabo durante el evento o con ocasión del mismo. Pero es que también van a tener carácter de renta artística las derivadas de la cesión de derechos de grabación y retransmisión en directo por radio o televisión del espectáculo o evento, ¿vale? Mientras que las rentas derivadas de la retransmisión en diferido establece la agencia tributaria que responden más a la naturaleza de un canon o royalty, ¿vale? Con lo cual se van a regir por normas distintas y no aplica esta especialidad. ¿Y qué pasa con los derechos de imagen? Pues aquí la regla general es que la cesión de un derecho de imagen estrechamente relacionado con la actuación del artista se va a calificar como renta artística, ¿vale? Siempre entendiendo que se trate de un derecho de imagen cedido para su explotación comercial. Sería el caso, por ejemplo, de una cesión remunerada de la imagen de un artista para que se incorpore a carteles promocionales del evento en el que va a participar. Y aquí es importante puntualizar una cosa, y es que cuando estemos ante la imagen de la que no se puede separar el propio artista cuando realiza su actuación, no tiene lugar en realidad, en sentido estricto, ninguna cesión de derecho de imagen, sino que la imagen forma parte indisociable del artista y del desempeño de su actividad como tal. Me explico. Si un artista, a propósito de una actuación, percibe una remuneración superior por motivo de su notoriedad, esta retribución superior no podría segregarse, sino que sería en su totalidad una renta artística, porque no estaríamos hablando de una cesión de derechos de imagen en sentido estricto,
Y ahora vamos con la territorialidad y ya con la última diapositiva. Ya hemos abordado el tema de la territorialidad, al final cuando se trata de una renta directamente relacionada con la actuación de un artista en un estado determinado, en nuestro caso en España, siendo el artista no residente, esa renta va a tributar en España, porque así lo establece los convenios de doble imposición suscritos por España, el modelo de convenio de la OCDE y además la normativa española. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Y esto puede presentarse si estamos ante una situación en la que la imputación territorial no es clara ni es tan fácil. Con frecuencia el artista es contratado para realizar por ejemplo, una gira que comprende actuaciones dentro y fuera de territorio español, recibiendo como contrapartida una retribución que va a ser global y única, no individualizada. Bueno, pues aquí viene siendo práctica frecuente la imputación aplicando un criterio razonable de proporcionalidad, establece la agencia tributaria, ¿no? Es decir, cómo la relación entre la actuación realizada en España a nivel cuantitativo frente al número total de eventos amparados por la retribución global. ¿Vale? Y vamos ya con el último punto, y es ¿qué pasa con las interpuestas, ¿no? Con las sociedades interpuestas? ¿Qué pasa si el que percibe la renta no es el propio artista, sino que es una sociedad en medio del artista y del pagador de la renta, una sociedad interpuesta? Bueno, pues aquí la respuesta es muy simple. Nos da igual que exista la interpuesta, ¿vale? Nos da igual que el perceptor sea una entidad y no sea el propio artista, porque aquí tanto la normativa fiscal internacional, los convenios de doble imposición y el modelo de convenio de la OCDE y además la normativa interna española van a confirmar expresamente que la renta va a tributar de conformidad con su naturaleza. Es decir, si es una renta artística que responde a la actuación de un artista en España, esa renta va a tributar en España y a mí me da igual que el que perciba la renta sea una interpuesta. Y además va a ser así con independencia de que no se contemple cláusula expresa antiabuso en el convenio, con independencia de que no exista finalidad o intencionalidad elusiva y con independencia de que no exista vinculación o control del artista con respecto a la sociedad. Todos estos aspectos nos van a dar igual. La renta tributa en España de conformidad con su naturaleza. Y hasta aquí mi parte de la ponencia y por ende pues finalizaría la ponencia en sí misma. Muy bien, pues muchas gracias Lara, muchas gracias Teresa. Vamos a abrir turno de preguntas. La primera, en el caso de ser productor autónomo, ¿se puede solicitar este tipo de subvenciones con igual tipo de ventajas y deducciones? Si es afirmativo, ¿se complica más o es más difícil mantener o pedir este tipo de ayudas? Sí, se puede. O sea, al final el productor autónomo aplica la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, contiene una remisión a toda la práctica de deducciones y a la normativa de la ley del impuesto sobre sociedades. Entonces sí, al final, para mí o en mi opinión, creo que el atractivo que tiene realizarlo a través de una sociedad, entre otras muchas cosas, no es tanto fiscal como de limitación de la responsabilidad, entre otras cosas. O sea, yo nunca lo he visto en persona física como actividad de productor, en mi experiencia. Pero sí se puede hacer y creo que la práctica del sector de hacerlo a través de sociedades está más dirigido, como digo, a cuestiones no fiscales que a cuestiones tributarias. Perfecto. Al combinar el 36.1 y el 36.2 en una coproducción al 50%, ¿puedo considerar el gasto no calificable como la aportación mínima de gasto en España requerida por el 36.2 y así dejar todo el gasto calificable para el 36.1 de cara a maximizar el gasto del rebate? No entiendo mucho la pregunta, o sea, yo creo que es Repito, es que es larga. Hola, me puedo meter si queréis. ¿Qué tal? Yo soy Marta, que he hecho la pregunta. Ah, pues venga, Marta, adelante. Sí. A ver, esto es sobre todo en el caso de una coproducción que tenemos con un país no europeo y entonces lo que queremos es maximizar el rebate, lo que no sabemos es en el 36.1 cuánto del gasto no calificable te dejan añadir. O sea, sí, porque si haces una coproducción
al 20% y una coproducción al 50%, cuando intentas maximizar uniéndolos ambos, a veces es más rentable que la coproducción sea el 20%. Pero si dejas el gasto que no es calificable como la parte del tax credit y simplemente metes el gasto que es calificable para el rebate. Entonces, lo que no sé es Hacienda cuánto del gasto calificable y no calificable te deja meter dentro del tax credit. O sea, si te va a aceptar meter todos los gastos que serían administrativos y no meter nada relacionado como tal con rodaje, para así luego poder guardarte esos gastos de cara al rebate. Vale. A ver, yo en mi experiencia no he tenido ninguna comprobación, ¿vale?, de la combinación, y hasta donde sé solo tengo conocimiento de una única consulta que combina el 36.1 con el 36.2, que si quieres, ¿no la conoces? No, me la puedes decir también para refrescar, sí. Vale, bueno, no me las sé de memoria porque tengo muchas, o sea, hay muchas dictadas, pero a través, si quieres, de la cámara te la localizo y te la hago llegar, que te dé mi número, o sea, mi contacto, ¿vale? Vale, perfecto. Sí, vamos a facilitar tu contacto, Teresa, para cualquier consulta. Perfecto. Yo creo que es lo más sencillo que pueda surgir incluso después de esta sesión. Hay una de las preguntas que nos han lanzado que no le queda claro el mínimo de gasto. Entonces nos pide, ¿nos podría dar un caso concreto de película española que podría beneficiarse de incentivos fiscales? Porque no tiene claro el mínimo de gasto. Vale, aquí hay que tener en cuenta que hemos hablado o hemos tratado dos tipos de producciones distintas, ¿no? Las producciones españolas y las producciones extranjeras. En las producciones españolas no hay un límite cuantitativo de gasto mínimo, por así decirlo. Aquí en España sí que hay un límite porcentual del 50% de los gastos que se tienen que realizar en territorio español. En el 36.2 sí que hay un gasto mínimo de 1 millón de euros que se deben efectuar en territorio español, salvo si realizas actividades de postproducción, de efectos visuales, en cuyo caso no tienes el umbral mínimo del millón. Vale, entonces, lo que yo trataba de poner encima de la mesa, pero como debate, no para dar la respuesta, es que caben dos interpretaciones, ¿no? Que como mínimo tengas que tener en el 36.2 1 millón de euros de gasto elegible, o que a efectos del límite del millón estés en una situación en la que tú te gastas en España en hacer una producción 1.500.000 euros, pero de ese 1.500.000 euros solo son elegibles 1 millón. Bueno, 990.000, ¿vale? Entonces es el debate que quería abrir con esa reflexión. Pero vamos, lo mismo, como vais a tener mis datos, me encantará. Vale, perfecto. Bueno, pues desde luego esta sesión nos daría para mucho más. Toda la mañana podríamos seguir formulando preguntas, pero lamentablemente hemos agotado el tiempo. Como decíamos, os haremos llegar el enlace de esta grabación para que podáis revisarla y el contacto de Teresa de Loira Abogados para que podáis trasladarle vuestras consultas personalmente, y ella y su equipo estarán encantados de ayudaros, claro que sí. Agradecer vuestro interés a todos los que nos habéis acompañado y esperamos que nos acompañéis en próximas sesiones, y de nuevo gracias a Loira por darnos luz en este tema tan interesante, y un placer escucharos, por supuesto, Teresa, Lara, y nada más. Damos por finalizada esta sesión. Nada, muchísimas gracias a vosotros y a la cámara. Gracias. Hasta otro día. Hasta luego, adiós. Adiós.